Con el gusto de saludarles, este es su programa Reflexiones con un servidor Andrés Mares, transmitiendo a través de nuestra señal de RTQ Conectados Contigo en el 100.3 de FM y en el 1200 de AM, transmitiendo desde la hermosa ciudad de Santiago de Querétaro en México. Y recordándoles que también nos pueden contactar a través de nuestra página de internet www.rtq.mx o si lo prefieren ver después los programas grabados en mi canal de YouTube, en el canal de Andrés Mares, lista de reproducción Reflexiones. Y bueno, pues gracias amigos por acompañarnos como cada miércoles. Ahora vamos a reflexionar sobre la realidad versus la fantasía. Pero antes tengo un anuncio que hacerles, porque pues mis amigos de Encuentro Matrimonial Mundial pues están por celebrar sus 50 años de haber sido fundados. Muchas felicidades, aprovecho para felicitarlos. Y me han pedido que les dé a conocer pues una caravana previa a su celebración del 50 aniversario, que va a abarcar 3 ciudades distintas, entre ellas Querétaro, y será el 2 de julio de este año, 2 de julio, martes 2 de julio, pasará la caravana que empezará su recorrido en nuestra hermosa ciudad desde Los Arcos, con dirección al centro. Entonces nos están invitando pues a participar de esta caravana, de esta celebración. El martes 2 de julio en Los Arcos, aquí en la ciudad de Querétaro, y con dirección hacia el centro. Para mayores informes, pues pueden acceder a su sitio de internet www.encuentromatrimonialmx.org. Repito, www.encuentromatrimonialmx.org para mayores informes tanto sobre la caravana como sobre su celebración. Tengo entendido que la caravana pues va a culminar en la Villa de Guadalupe. Entonces, para mayores informes, pues pueden ir a su sitio. Y muchas felicidades otra vez a los participantes, los miembros de Encuentro Matrimonial Mundial, perdón. Bueno, pues ahora sí, vamos a iniciar con nuestra reflexión de este día. La realidad versus la fantasía. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros o hemos podido testificar en otros casos la experiencia en la cual pues vivimos inmersos en la fantasía y completamente apartados de la realidad? Lo cual en ciertos contextos pues puede ser bueno, ¿no? Por ejemplo, en el contexto de la creatividad, es algo bueno apartarse de la realidad para hacer una inmersión al mundo de las fantasías, para crear cuentos, novelas, películas, arte en general. Inclusive, muchos inventos han sido posibles gracias a la gran imaginación de sus creadores. Descubrimientos, y por lo tanto estamos hablando de que no necesariamente es malo andar fantaseando, siempre y cuando este sea el contexto en el que se esté ejerciendo esta facultad a través del gran recurso de la imaginación. También es cierto que hay otros contextos en donde no conviene mucho que digamos estar fantaseando, porque puede implicar pérdida de tiempo, porque puede implicar evasión de aspectos de la realidad que nos cuesta trabajo enfrentar o asumir, y entonces nos servimos de la fantasía para huir de esos aspectos de la realidad que nos incomodan, que nos molestan. Por eso es muy importante, primero, entender el contexto idóneo para ser realistas y para fantasear, y segundo, pues entender cómo podemos, que esa es la esencia de nuestro programa de hoy, explicar cómo podemos
a través de herramientas de la programación neurolingüística, algo que nos planteamos como un objetivo, como una meta, y que más de alguno podrá plantearnos como una fantasía, podamos convertirlo en una estrategia de realidad, como se le llama en la PNL, de tal manera que lleguemos a convencernos a nivel subconsciente de que va a ser un hecho. ¿Cuántas veces esto ha sido relevante? Por ejemplo, cuando se trata de la ley de la creación, cuando asumimos algo como hecho y terminamos manifestándolo, o la ley de la atracción, como algunos prefieren plantearla, en donde claramente ese nivel de convicción de que se va a hacer realidad, pues es fundamental, porque de hecho constituye el acto de fe, que a su vez es la base, es la clave, es el punto de partida y el cimiento para dicha creación, para dicha manifestación. Si no hay fe, no hay forma de poder actuar sobre nuestra realidad, porque la falta de fe, pues, conlleva una actitud, una postura más bien conformista, más bien derrotista, en donde, pues, lo que uno termina permitiendo es que sea el entorno el que determine las circunstancias, los condicionamientos, los que determinen, pues, cuál va a ser mi experiencia de vida, porque no me considero capaz de modificarla. En otras palabras, la creencia de lo que puedo y no puedo es crucial. Ya hemos hablado que hay 3 tipos de creencias que son fundamentales. Las creencias sobre lo que puedo, la creencia sobre lo que vale la pena y la creencia sobre lo que merezco. Bueno, aquí particularmente nos estamos refiriendo a la creencia sobre lo que puedo o no puedo, que es la que al final va a determinar la obtención o no de ciertos resultados en nuestras vidas. Si yo creo que no puedo, pues no obtendré resultados al respecto. Si por el contrario creo y estoy convencido de que puedo, entonces así va a terminar sucediendo. Dentro de los límites, hay que aclararlo, que impone la propia naturaleza. Por más que yo quiera creer que puedo volar por mis propios medios, sin un avión, sin un helicóptero, sin un planeador, pues no voy a poder. ¿Por qué? Porque traspasaría los límites que impone mi naturaleza humana. Pero si yo creo que puedo ser más sano, si yo creo que puedo curarme, si yo creo que puedo prosperar, si yo creo que puedo mejorar mi manera de relacionarme con los demás y volverme una persona más amable, más amigable, más atractiva incluso, pues lo voy a poder lograr. ¿Por qué? Porque eso sí está dentro de los límites de la naturaleza. Cuando hablamos de los límites de la naturaleza humana, pues no hay que tener una percepción negativa, porque pensamos que son límites muy estrechos, muy restrictivos, y la realidad es que no son nada estrechos, aunque sí tienen que ser por naturaleza restrictivos. Yo no puedo traspasar esos límites porque implicaría dejar de ser humano. Pero eso no significa que no haya un amplísimo margen para lograr cosas dentro de esos límites. Solemos pensar en los límites como algo, pues, que está inmediatamente y que no nos deja mover, que no nos permite maniobrar, cosa que no es real, en vez de verlo como realmente son y en donde podemos, pues, hablar de casos ejemplares que lo han demostrado. Límites sobre nuestro cuerpo físico, alcances, mejor dicho, respecto a nuestro cuerpo físico, alcances respecto a nuestra realidad intelectual, psicológica, alcances o potencial respecto a lo espiritual, y así podemos plantearnos una serie de objetivos, de metas, de propósitos que le den sentido a nuestra vida, siempre y cuando, número 1, creamos que es posible,
Y número 2, estemos dispuestos a poner los medios que hacen falta. Así que cada uno puede elegir en qué va a centrar su enfoque, si en los límites o en los alcances, en el potencial, en las posibilidades. Y eso dependiendo de si mi creencia es que puedo o no puedo. Y para trabajar sobre esas creencias que pudieran bloquearnos, sabotearnos, inclusive impedirnos la realización de aquello que queremos, por eso es importante la propuesta de la programación neurolingüística sobre la estrategia de realidad. Para entender la estrategia de realidad, primero tenemos que entender lo que constituye la quinta esencia de nuestra experiencia de vida, que son las representaciones internas. Y una vez que nos quede claro que son las representaciones internas, podemos aprovecharlas a nuestro favor para cambiar radicalmente nuestra experiencia de vida. ¿Por qué? Porque si partimos de la base de ese principio hermético de que como es adentro es afuera, entonces nos quedará claro que todas las conquistas previas que logremos en nuestro interior terminarán reflejándose y manifestando en conquistas externas a nuestro alrededor. De ahí la importancia de que aquello que pudiéramos plantearnos como una fantasía, si está dentro de los límites de la naturaleza humana, podemos terminar haciéndolo una realidad. Y justo es de lo que vamos a estar profundizando, hablando a lo largo de este programa. Entonces, ¿qué son las estrategias de realidad? Vamos a explicarlo para aquellos que son radioescuchas recientes, porque los más veteranos recordarán tal vez que hace tiempo ya que abarcamos ese tema en uno de nuestros programas. Y de hecho ha salido a colación en distintos programas, dada su relevancia en el tema del progreso personal. Una representación interna, no es otra cosa que la manera en que experimentamos la realidad de manera visual, de manera auditiva, de manera emocional, de manera sensorial. Sabemos bien que nuestro contacto con la realidad se da a través de los 5 sentidos, la vista, el tacto, el gusto, el oído y el olfato, y por lo tanto, esos 5 sentidos generan los ingredientes, los componentes que constituyen nuestra experiencia interna de las cosas. En otras palabras, lo que experimentamos en nuestro interior también está compuesto por los mismos componentes del exterior. Imágenes, sonidos, sensaciones, olores y sabores. Gracias a 2 facultades de nuestra mente, que son la memoria y la imaginación, podemos generar esas representaciones internas de tal manera que podemos trasladarnos hacia el pasado a través del recurso de la memoria, o podemos trasladarnos hacia el futuro a través del recurso de la imaginación. Es importante que esas representaciones internas se estén alimentando de lo mejor de nuestro pasado y de lo que más nos ilusiona respecto a nuestro futuro. Porque la realidad es que suele ser justamente lo contrario. Muchas personas siguen actualizando, trayendo de su pasado lo peor de él y vislumbran un futuro igual de malo, si no es que peor, que la experiencia que tuvieron en su pasado. Y esa es la trampa mental en la que muchos se encuentran y por lo tanto sufren de manera innecesaria. En cambio, cuando yo empiezo a arreglar las cosas en mi pasado desde la representación interna, obviamente el pasado pues ya no podemos moverlo, no podemos modificarlo, ya sucedió, pero sí podemos modificar la manera en que nos lo representamos de tal forma que podamos cambiar para bien el significado
que esas experiencias dolorosas tuvieron o tienen actualmente para nosotros. Y cambiando el significado, ya podernos liberar de las cadenas emocionales que representaban esas experiencias dolorosas en mi vida. Y con respecto a nuestro futuro, pues podemos diseñarlo, podemos maquetarlo, por decirlo así, de tal manera que le demos la forma y el contenido que nos haga ilusión. Porque la vida se trata de vivir ilusionados, no de vivir atemorizados. Y muchos viven atemorizados porque siguen anclados a su pasado y están haciendo de su presente una extensión de su pasado y por lo tanto lo harán lo mismo con respecto a su futuro. En cambio, una persona que empieza a hacerse cargo de sus representaciones internas, empieza a modificar la naturaleza, la sustancia de esas experiencias internas a su favor. Insisto, quedándose con lo mejor de su pasado y armando lo que más ilusión le hace respecto a su futuro, diseñándolo, planificándolo. Entonces, la representación interna es la manera en que experimentamos las cosas de acuerdo al tipo de filtros que permitimos o generamos en las imágenes, en los sonidos, en las sensaciones principalmente. Nos vamos a centrar en esas tres por ser las más poderosas y las más comunes en la construcción de nuestras representaciones internas. Para ello, entonces, lo que necesito es identificar cómo me represento internamente lo real y cómo me represento internamente lo imaginario o lo fantasioso. ¿Para qué? Para que aquello que nace en la imaginación como un proyecto, como una meta, como un objetivo, lo traslade a mi representación interna de la realidad para que mi subconsciente lo registre como algo que se da por hecho. Aprovechando que el subconsciente no distingue una realidad experimentada de una realidad imaginada. Utiliza exactamente las mismas neuronas para procesar ambas experiencias. Por eso pueden haber sueños que se nos hagan tan reales, porque pues, el subconsciente no los distingue. Entonces, imagínense el potencial, la maravilla de algo que nos planteamos como probable, darlo por hecho al pasarlo de la imaginación o de la fantasía a la realidad. Porque el resultado de eso es la convicción de que va a suceder. Y cuando nos dedicamos a algo de lo que estamos convencidos, entonces ya todo empieza a orquestarse, a confabularse en favor de su realización. Por lo mismo, hay que distinguir. Cuando yo fantaseo, ¿qué distinciones se dan en mis imágenes, en mis sonidos internos o diálogo interno y en mis sensaciones corporales que me permiten distinguir a nivel consciente que se trata de una fantasía versus una realidad? Cada uno tendrá componentes distintos. Por ejemplo, las personas visuales, cuyo predominio es visual, seguramente a la hora de fantasear en algo, con algo, pues lo harán con ciertas características en su visualización que no se presentan cuando se pone a visualizar algo real. Y para ello es muy útil hacer un ejercicio como el siguiente. Anota en un cuaderno algo que hiciste ayer, ¿no? O 3 cosas que hiciste ayer. Y en otra, anota 3 cosas que te gustaría hacer mañana. Y una vez que las anotes, las invocaste, identificar cuáles son las diferencias. O sea, qué diferencia hay en las imágenes, en los sonidos o diálogo interno y en las sensaciones cuando pienso en lo que hice ayer versus cuando pienso en lo que puedo hacer mañana. Por ejemplo, si pienso que ayer
pues hice un informe en el trabajo y lo comparo con que mañana me gustaría ir al cine, las imágenes que me vienen en donde yo estoy haciendo el informe o me veo yendo al cine o estando en el cine, algún tipo de diferencia van a mostrar. A lo mejor una es más chica que otra, a lo mejor una es más nítida y otra es más borrosa, a lo mejor una es a colores y la otra es a blanco y negro, a lo mejor una está más cercana y otra está a mayor distancia de nuestro campo visual, a lo mejor una está fija y la otra en movimiento. Aquí varía en cada caso. No podemos planteárnoslo como recetas que sean las mismas para cada persona. En cada persona visual varían esas diferencias en las imágenes. Pero además también pueden haber diferencias en los sonidos que oímos o en el diálogo interno que experimentamos. Tal vez cuando recuerdo que ayer hice un informe, escucho una voz interior que me dice, sí, qué pesado estuvo. Y cuando pienso en ir al cine mañana, tal vez escucho una voz interior que me dice, qué padre, vamos a ver una película. A lo mejor la diferencia es de sonidos en el entorno. A lo mejor cuando pienso en lo que hice ayer, en este caso el informe, pues ubico el ruido de la gente que trabaja a mi alrededor, o a lo mejor el teclear de la computadora, mientras que al pensar en el cine escucho los sonidos de pues la película, el soundtrack, o de la gente con la que voy diciéndome qué padre, ya va a empezar la película, y en donde hay diferencias en esos sonidos, y no me refiero al contenido porque obviamente tiene que ser distinto contenido porque estamos hablando de dos situaciones distintas, pero me importan las diferencias en el volumen, en el tono de voz, en la resonancia, en la vibración de esos sonidos, que van a marcar justamente la pauta de la que se sirve mi mente para distinguir algo que hice ayer de algo que puedo hacer mañana. Y por último, pues revisamos sensaciones interiores. Sensaciones en el cuerpo particularmente. A lo mejor cuando pienso en el informe que hice ayer, pues noto una pequeña sensación en los hombros, mientras que cuando pienso en el ir al cine mañana, pues me viene una agradable sensación en el pecho. Insisto, estos solo son ejemplos, pero no significa que sea así para todos. Cambia de acuerdo a la persona, a cuál sea su componente predominante de representación interna, si es visual, si es auditiva, si es kinestésica, pero también depende de su propia personalidad, de su propia historia, pero el hecho es que en todos aplica que hay pequeñas diferencias que marcan toda la diferencia, que permite a nuestra mente identificar cuando estamos hablando de algo real que ya pasó, con respecto a algo fantasioso que puede llegar a pasar. Por eso es muy importante que hagamos este ejercicio y que lo hagamos con paciencia y varias veces, porque al principio me ha sucedido en sesiones de coaching individual o en los cursos que la gente no identifica de entrada mayor cosa y pues como en todo lo que suele ser novedad, lo que se requiere es práctica. Y conforme vas practicando este tipo de ejercicios de autoobservación, cada vez te facilita más identificar las diferencias. Y ya que identificas las diferencias, ya cuentas con un recurso muy poderoso para el cambio, tal y como lo vamos a profundizar después de la pausa. Sigan con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Estamos reflexionando sobre la realidad versus la fantasía. Y en la primera parte del programa planteamos cómo la mente se basa en ciertas diferencias visuales, auditivas o sensoriales
para poder identificar cuando estamos haciendo referencia interna a algo real y cuando estamos haciendo referencia interna a algo ideal o algo fantasioso. Y eso porque es importante, porque podemos desarrollar la capacidad de trasladar lo que nos planteamos como fantasioso al reino de lo real para desarrollar la convicción de que se va a lograr, de que va a ser un hecho. Porque al final de cuentas eso es la fe. La fe es la experiencia interior de certeza sobre algo que no podemos ni comprobar ni demostrar, pero lo damos por hecho. La fe en Dios, sin ir más lejos, es un claro ejemplo de ello. ¿Se puede demostrar que Dios existe? Pues no. Uno da por hecho, en un acto de fe personal, aunque no cuente con pruebas ni con la manera de comprobarlo. Entonces es una elección personal. Ahora, importa el grado de fe, o sea, la intensidad con la que tengamos fe. Si la fe es débil, pues la duda nos va a terminar dominando y terminaremos sucumbiendo, desertando, haciendo a un lado aquello que nos propusimos. Que ese es el problema cuando nos proponemos algo. Que por un lado empieza a surgir la duda si lo vamos a lograr y por otro lado vamos constatando sobre la marcha pues que implicó más esfuerzo o más tiempo del que inicialmente teníamos previsto. De ahí que la perseverancia sea fundamental para la realización del acto de fe. Y la paciencia, justamente porque la perseverancia me permite seguir por la vía del esfuerzo, mientras que la paciencia me permite seguir por la vía de la espera. Entonces, retomando nuestra estrategia de realidad, vamos a seguir con el ejemplo que ya planteé en la primera parte del programa y en este ejercicio que hago por escrito, resulta que descubro que la principal diferencia se da en la imagen. Puede ser en el sonido, o en el diálogo interno, o puede ser en las sensaciones, o puede ser en las tres. Lo más común es que sea en una de las tres. Insisto, dependiendo de cuál sea mi sistema de representación dominante. Si soy visual, lo más probable es que la diferencia se dé en la imagen. Si soy auditivo, lo más probable es que la diferencia se dé en el sonido o en el diálogo interno. Y si soy kinestésico, lo más probable es que la diferencia se dé en lo sensorial, en lo corporal. Pero, para efectos del ejemplo, vamos a suponer que soy una persona visual y por lo tanto la diferencia, y basta con que se dé una, pueden ser varias también, pero con una es más que suficiente. Si resulta que es una solamente, y en el ejemplo que puse, cuando yo pienso en ir al cine versus haber hecho el informe ayer, la gran diferencia en la imagen es que cuando pienso en ir al cine, la imagen se ve más lejana que cuando pienso en que ayer hice un informe que se ve más cercana en mi campo visual imaginario. Va. Insisto, pueden haber otras diferencias, pero vamos a simplificar el ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Ya descubrí que la manera en que subconscientemente me represento algo real es a través de la distancia de la imagen de lo que me estoy planteando. Si yo me planteo un objetivo como una imagen lejana, lo más probable es que no lo consiga en este ejemplo. En cambio, gracias al descubrimiento de la estrategia que sigo, si yo me planteo algo con una imagen muy cercana, entonces lo más probable es que lo logre, porque significará que mi subconsciente lo está dando como una realidad, lo está tomando como una realidad, lo está dando por hecho. Entonces vamos a poner el ejemplo de que, o vamos a suponer que mi propósito pues es comer mejor, ¿no? Y que comer mejor se traduce en, pues no sé, la ingesta de muchas menos harinas y carbohidratos, vale.
Entonces me imagino con una imagen cercana comiendo mejor, ¿no? Cierro mis ojos y me veo a mí mismo comiendo menos harinas, tal vez más verduras, tal vez más proteínas, menos carbohidratos. Y entonces esa imagen la acerco hacia mí de tal manera que cobra o adquiere, pero la misma distancia que adquirió mi recuerdo de que ayer hice un informe. Y me la quedo contemplando durante 5, 10 minutos. Y entonces termino el ejercicio y cada vez que piense en mi propósito objetivo de comer mejor, reproduzco la imagen en la misma posición y distancia en mi campo visual imaginario interior que la que genera mi memoria cuando pienso en algo que hice ayer. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy trasladando algo de lo posible o de lo que percibo como posible a algo de lo que percibo como hecho, como sucedido. Ya estoy comiendo mejor. No voy a comer mejor, sino que ya estoy comiendo mejor porque me veo comiendo mejor, respetando esa característica de cercanía. Ahora vamos a pensar que la diferencia no estriba en la cercanía o lejanía de la imagen, sino en el tamaño. O a lo mejor en ambas, que se puede dar. Cuando yo pienso en el informe que hice ayer versus el ir al cine mañana, a lo mejor descubro que son varias las diferencias. El tamaño, la distancia. A lo mejor pienso en el informe que hice ayer en blanco y negro y en ir al cine a colores. Y entonces, si tomo nota de todas esas diferencias, mientras más diferencias identifique, mejor será el resultado de implementarlas cada vez que visualice mi propósito. Porque es como mi subconsciente va a identificarlos como realidad. Fíjense, como realidad, ni siquiera como posibilidad. Ya es ventaja que cuando nos planteemos algo, lo consideremos posible. Pero es mucho más poderoso, es mucho más eficaz darlo por hecho. Y eso es lo que nos permite este ejercicio. Dar por hecho algo que nos hemos propuesto. Porque entonces ya nada más será cuestión de aplicarnos y de que transcurra cierto tiempo para que se dé. Pero con la ventaja de que vamos a experimentar muchísimo menos resistencia interior al cambio, que es la típica que se experimenta cuando nos proponemos algo y que se da cuando seguimos fantaseando al respecto. Y que se ve reflejado en expresiones del tipo, ay, qué padre sería si yo pudiera comer mejor. O sería fantástico si yo comiera mejor. En donde pues sigue planteándose en términos de una mera posibilidad y mientras no nos lo vendamos interiormente como una realidad, pues seguirá siendo de manera indefinida una mera posibilidad. Ese es el poder de esta estrategia de realidad. Esa es la magia, por decirlo de alguna manera, que se libera cuando nosotros logramos, a través de estos cambios sutiles en la manera en que nos representamos las cosas, empoderarnos y potencializar nuestras capacidades. Es algo fundamental que nosotros entendamos que al final esta es la naturaleza de la convicción. Cuando una persona está convencida, significa que no duda nada de que va a ser realidad o de que está haciendo realidad. Por eso los grandes cambios en la historia se han dado a raíz de grandes convicciones. Claro, hay que admitir que hay convicciones positivas y negativas.
Pero al final de cuentas, de lo que estamos hablando es del poder de una convicción. Cuando yo me propongo algo de manera convencida, entonces solo será cuestión de tiempo y dedicación para que suceda. En cambio, cuando yo me planteo o me propongo algo sin convicción, pues tendrá una fecha de caducidad que será más temprana que tarde cuando se dé. Es lo que termina sucediendo, por ejemplo, en los propósitos de Año Nuevo. Por eso ya a mediados de enero, máximo principios de febrero, ya pasó a la historia el propósito porque nunca se planteó en un nivel de convicción. Y faltó esa convicción porque en el fondo faltó la seguridad de que se podía lograr, de que uno tenía la capacidad de lograrlo. Bueno, pues por eso el que nosotros empleemos estrategias como esta puede ser muy benéfico para plantearnos mejoras en los ámbitos de nuestra salud, de nuestra economía personal o familiar y de nuestras relaciones. Y entonces sí, de la convicción poder hacer realidad aquello que nos ilusiona, porque como mencionamos hace unos minutos, la vida de lo que sí se trata es de vivir ilusionados. Entonces, en este plantearnos vivir ilusionados, iremos contrarrestando su estado contrario, que es el de vivir atemorizados. Que tal vez sea la razón por la que muchas personas fantasean, como una manera de huir, de escapar de todo el estrés, la tensión, el miedo que experimentan, al final de cuentas, por partir de una creencia errónea. ¿Cuál? La de que no puedo. Mucha gente no es que no quiera mejorar su situación. El problema es que mucha gente no cree poder mejorarla. Y si una persona cree que no puede algo, pues se está autocondenando a que esa sea su triste realidad. En cambio, cuando una persona empieza a demostrarse de lo que va siendo capaz, se va abriendo paulatinamente a la experiencia de la ilusión. Y entonces la ilusión va desplazando al miedo. Y cuando la ilusión desplaza al miedo y en la medida en que lo hace, la experiencia de vida se vuelve mucho más enriquecedora, mucho más atractiva, mucho más positiva. Porque definitivamente no es lo mismo vivir atemorizados que vivir ilusionados. Y eso lo tenemos muy claro todos nosotros. Entonces, pues he aquí un gran recurso que nos ofrece la programación neurolingüística para empoderarnos interiormente y volvernos aptos para la realización de aquello que nos proponemos. Ahora, como todo, hay que ser prudentes, hay que ser sensatos. Empecemos por cosas que no sean tan desafiantes. En el ejemplo que puse de comer mejor, pues tal vez empecemos por plantearnos comer mejor en la cena. Porque a lo mejor plantearme comer mejor en los 3 alimentos del día es demasiado. Y ahí me puedo desanimar. Pero si yo genero la convicción en, ok, sí puedo con la cena, y empiezo a lograrlo en la cena, una vez que me sienta convencido porque lo logré en la cena, puedo dar el siguiente paso y planteármelo en la comida, y finalmente en el desayuno, o a la inversa, como se prefiera. Si yo desarrollo la convicción de que puedo correr un maratón, por supuesto que traslado esto a la realidad de mi... perdón por esta tos. Decía que si yo me esmero en correr un maratón, primero tengo que generar la convicción, cierto, pero tengo que ser realista y darme cuenta de que no porque genere la convicción lo voy a correr al día siguiente que me lo proponga, sino que tengo que respetar un proceso en el cual yo voy incrementando mi capacidad física, mi condición física,
para irlo logrando. Esto lo aclaro porque muchas personas, cuando empiezan a conocer estos recursos, caen en la ilusión, ahora sí que en la fantasía, de que ya por implementarlos la primera vez, entonces ya va a cambiar radicalmente su vida. Y eso pasa muy seguido en temas de desarrollo personal. Se suele omitir la presencia y la importancia de la ley de los procesos. Todo fin, todo objetivo, toda meta implica que se complete un proceso. Y todo proceso exige que se realicen tareas. Y es ahí donde nosotros, usando estrategias como esta, podemos ir logrando la expansión de nuestro potencial de manera significativa, mas no de manera inmediata. Por eso este tipo de estrategias, este tipo de ejercicios, viene bien que nos propongamos hacerlo, primero centrado en un tema, y segundo, repitiéndolo una y otra vez. Recordemos que la clave para el éxito es el hábito, y la clave del hábito son la atención, la intensidad y la repetición. Y generalmente es por la falta de repetición que estrategias como esta terminan por hacerse a un lado, a pesar de tratarse de estrategias muy poderosas. Por eso es importante lo que estoy subrayando. Hay que ser pacientes. Nuestras estrategias de realidad apenas las vamos descubriendo. Una vez descubiertas, pues las vamos utilizando. Y una vez utilizando, pues las vamos dominando. Claro, ya más adelante bastará con que uno se proponga algo para inmediatamente darlo por hecho, gracias a toda la maestría que se logró con la práctica de meses, inclusive de años. Y es por eso, amigas, amigos míos, que no hay que perder de vista el valor, la importancia de la persistencia. Ni qué decir de que esto va a requerir de tiempo. Tampoco existen las fórmulas mágicas que nos permitan, simplemente por entender algo, ya empezarnos a ver beneficiados por los resultados, como si no tuviera que implementarse, e implementado como si no tuviera que practicarse de manera recurrente. Por supuesto, no es así. Primero hay que entenderlo. Habiéndolo entendido, hay que decidir aplicarlo. Habiéndolo decidido, hay que realizar las tareas pertinentes para aplicarlo. Y habiendo realizado las tareas pertinentes para aplicarlo, empezaremos a notar los avances. Empezaremos a disfrutar de los beneficios. Empezaremos a lograr esos objetivos de manera progresiva, no de manera inmediata. Plantearse algo de manera inmediata forma parte del mundo de la fantasía. La realidad es que tenemos que ser pacientes, tenemos que ser perseverantes. Entonces, pues recapitulemos, hagamos un resumen ya para esta recta final de nuestro programa. Nuestra mente se sirve de una estrategia para discernir cuando estamos pensando en algo real versus cuando estamos pensando en algo imaginario. Lo que nos proponemos en nuestras vidas, por definición, empieza en el reino de lo imaginario, porque no es una realidad, por eso nos lo estamos proponiendo. Entonces la clave para lograrlo es, en primer término, trasladarlo del reino de lo imaginario al reino de lo real. Pero esa es la primera clave, no es la única clave. Porque junto con ese traslado de lo imaginario a lo real que genera la convicción, se requiere la dedicación, la paciencia, la persistencia. Y entonces sí, ya tenemos todos los ingredientes para el éxito.
Nos falta uno de esos ingredientes, no va a haber logro, no se va a conseguir. Que nos falta la estrategia de realidad, pues no, ni siquiera va a tener sentido intentarlo. Es más, ni siquiera lo vamos a intentar, porque lo vamos a considerar como algo no posible. Solo como algo deseable, mas no posible. Que nos falta el ingrediente de la dedicación, pues no, por arte de magia no va a salir. Que nos falta el ingrediente de la paciencia, pues nos vamos a desesperar y vamos a tirar el arpa, como se dice coloquialmente. Que nos falta la perseverancia, pues lo mismo, nos vamos a cansar, nos vamos a aburrir y en ese sentido, pues también vamos a terminar tirando el arpa. Entonces requieren de todos y cada uno de esos ingredientes. Primero, darlo por hecho. Segundo, dedicarme en tiempo y esfuerzo específicos. Tercero, ser paciente con el tiempo que requiera empezar a percibir los resultados. Y cuarto, perseverar hasta que se den los resultados. Entonces, eso es lo que va a hacer posible que lo que solemos plantearnos como fantasía termine convirtiéndose en realidad. Y siempre, recordémoslo, dentro de los límites que establece nuestra naturaleza humana. La realidad tiene sus límites, muy amplios, muy vastos, pero finalmente límites, que no podemos traspasar, por más que la imaginación lo haga posible como fantasía. Por eso, sí, hay que tener los pies en la tierra, pero también hay que estar ilusionados con todo aquello que podemos jalarnos de lo que forma parte de esa fantasía y que nos gustaría hacer realidad y traerlo justamente a la realización, a la realidad que nos permita gozar de ello de manera concreta, de manera consciente y de manera consistente. Y aquí terminamos, amigas, amigos míos, ya se nos fue el tiempo. Muchas gracias como siempre por acompañarnos. Gracias al equipo de producción de RTQ que hace posible este programa. Y recuerden que me pueden contactar a través de mi correo info@andresmares.com para cualquier pregunta, comentario, sugerencia, que siempre son bienvenidos. Y sí, yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo, tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.